Muy buenas tardes, les envío un saludo cordial a todos los presentes en la reunión, profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy presentaremos como grupo el tema del capitalismo, es decir, veremos su definición, características, tipos, ejemplos, etcétera, etcétera. Todo esto presentado por mi compañera Mixan Álvarez Idaí y mi persona Helen Zapana. Bueno, como primer punto tenemos la definición del capitalismo. La palabra capitalismo se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa sistema. Es decir, se forma la palabra sistema o conjunto de bienes económicos. El capitalismo es un sistema económico, bien dicho, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y también el uso de la capital como fuente de riqueza. Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo. Para articular ambos, el capitalismo propone producir bienes y servicios, así también comercializarlos para extraer ganancias, es decir, para sacar provecho de las mismas. El modelo capitalista es flexible, pues tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones históricas de producción, comercialización y también distribución de tanto bienes como servicios. El buen funcionamiento del capitalismo depende en gran medida de que existan medios sociales y tecnológicos que sean lo suficientemente capaces para asegurar el consumo y la circulación del capital. Yo voy a exponer acerca de las características del capitalismo. 1. Propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción es el corazón del capitalismo y se refiere al derecho del propietario a explotar los medios de los que dispone para generar ganancias económicas. 2. Tiene el capital como centro y objetivo. La acumulación de riqueza o capital por medio del trabajo productivo es el objetivo y el centro del capitalismo. 3. Genera clases socioeconómicas específicas. La sociedad capitalista se conforma de la burguesía, alta, media y baja. El propietario y el campesinado. La alta burguesía es la que controla los medios de producción, los medios de comunicación, la tierra y el sector bancario y financiero. 4. Permite la movilidad social. Antes del capitalismo, toda persona nacida en el contexto de una determinada clase social estaba condenada a permanecer en ella para siempre. 5. Defiende la libertad de empresa y asociación. En virtud del derecho a la propiedad sobre los medios de producción, el capitalismo defiende y ejerce la libertad de empresa, sea de bienes o servicios. 6. Promueve el libre mercado. Para los capitalistas, la libertad de mercado, es decir, la libertad de tasar los precios o el valor a cambio de cambio de acuerdo a la ley de oferta y demanda, son esenciales para la eficacia del modelo capitalista. 7. Se basa en la ley de oferta y demanda. El modelo productivo del capitalismo genera bienes y servicios, lo que a su vez genera una oferta y demanda a partir de las cuales se acuerdan los precios. 8. Promueve la competencia. Si el sistema capitalista se rige por la ley de oferta y demanda, se genera competencia entre los productores para llamar la atención del mercado y obtener mejores ganancias. 9. Reconoce la libertad del trabajo. El crecimiento del capital depende de la fabricación de bienes de consumo a gran escala y de la oferta de servicios. 10. Promulga la mínima interferencia del Estado. Para continuar hablaremos sobre los tipos de capitalismo. Dada la flexibilidad del capitalismo, existen muchas clasificaciones y es por ello que los investigadores no se ponen en consenso o de acuerdo. Es por ello que también podemos ver a continuación clasificaciones basadas en diferentes criterios. Lo podemos dividir en tres partes. La primera, según la iniciativa empresarial, que a su vez también conlleva lo que es el capitalismo dirigido por el Estado, que es aquel donde el Estado tiene la iniciativa de la inversión y el desarrollo como parte de su política de crecimiento económico. El Estado, es decir, es quien escoge o elige a qué empresas va a apoyar, esto con la expectativa de que sean exitosas. También está el capitalismo oligárquico, que es aquel que se produce concentración de la riqueza en manos de algunas pocas empresas y grupos familiares. Es por ello que genera también un alto margen de desigualdad y pobreza extrema. El capitalismo de grandes empresas es aquel donde las empresas ya están establecidas, es decir, promueven actividades económicas muy importantes. Por norma general, estas empresas se basan en la reducción de costos a través de aumentos de la producción.
Y por último tenemos el capitalismo de emprendedores, que es aquel en el que se fortalece en torno a las empresas pequeñas e innovadoras. Como segundo bloque tenemos lo que es según las formas de coordinación. La clasificación del capitalismo según modelos de coordinación es propuesta por Peter Hall y David Suzuki, quien se refiere a cuál es el agente protagónico de la dinámica de producción económica. En otras palabras, cómo se coordinan los diferentes actores económicos en una sociedad capitalista. Por ello podemos mencionar la economía liberal de mercado, que es la que se basa en la libre competencia y en la descentralización de sistemas. Es decir, ninguna participación del Estado. En ese modelo se pretende obtener el equilibrio de mercado mediante la dinámica de la oferta y la demanda. Otro sería la economía de mercado coordinada, que es aquella donde las políticas de crecimiento económico pasan por las negociaciones entre sindicatos, instituciones patronales y de gobierno. A partir de ahí se fijan lo que son los salarios, criterios de productividad y medidas para el control inflacionario. En este modelo se pretende que estrategias concentradas entre las empresas y los demás actores institucionales garanticen el equilibrio del sistema. Por último, tenemos aquellas que son según los modelos institucionales. Una de las más clasificaciones aceptadas es la del economista francés Bruno Amable, quien propone una tipología basada en modelos institucionales de diferentes países. Eh, Bruno Amable describe que cada tipo, identificando en ellos cómo se concibe el mercado de producción, también identifica lo que es el mercado laboral, el sistema financiero, el estado de bienestar y la educación. Ahora voy a hablar acerca de los ejemplos del capitalismo. Algunos ejemplos del capitalismo pueden ser Estados Unidos, que es el país al que más se le identifica con el capitalismo. Esto resaltó particularmente en la época de la Guerra Fría, cuando se caracterizó por ser antagonista de la URSS, donde se implantó un sistema comunista. Otro tipo de capitalismo es el aplicado por China, que ha optado por una apertura comercial a pesar de tener en lo político un sistema de partido único. Se puede considerar capitalismo en el ámbito microeconómico un mercado donde el Estado no interviene para dictaminar a las empresas un precio y una cantidad de producción. Para continuar, hablaremos sobre el objetivo del capitalismo. Como ya vimos, el capitalismo, en simples palabras, es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como un mecanismo para asignar así recursos escasos de manera eficiente y el capital es una fuente para generar riqueza. Es por ello que llegamos a la conclusión que la acumulación de riqueza o capital por medio del trabajo productivo es el objetivo y centro del capitalismo. Voy a hablar sobre las ventajas y desventajas. Las ventajas. Lo positivo es que el gran talento que tiene el capital personal para crear riquezas por medio de la producción tienen una gran capacidad de autorreformarse y fomentan habitualmente la iniciativa de cada persona, es decir, la iniciación de un ejercicio para así obtener beneficios en un futuro. Como desventaja tenemos, el capitalismo internacional financiero fue un gran agitador de las guerras y mostró una sensibilidad frente a los pueblos. Pone adelante la libertad propia encima de los derechos humanos y el reparto de la riqueza no es igual. El capitalismo o sistema capitalista es el sistema sobre el que se sustentan las democracias occidentales. No deja de tener sus ventajas y desventajas como todo sistema, pero lo positivo es que permite a la sociedad avanzar, sea por medio de él o como respuesta a él. En su origen, el capitalismo llevaba el nombre de economía de libre mercado o economía libre, ya que aunque los mercaderes y el comercio existen desde que surgieron las primeras civilizaciones, se puede mencionar que el sistema capitalista no apareció hasta el siglo XIII en Europa. Este a su vez es un sistema económico que sustituyó en su tiempo al feudalismo en gran parte del mundo. Antes del capitalismo, el trabajo era una obligación que derivaba de vínculos de servidumbre señorial, de la esclavitud, así también se podía ver como una obligación sociomoral que tenía una persona con su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital de sueldos, es decir, recibir una paga, en vez de tener servidumbre o esclavitud.
Así viene de ahí el origen de su nombre. Ahora voy a hablar acerca de la historia del capitalismo. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue relevante el aporte de Adam Smith, quien publicó La riqueza de las naciones, donde defendía a los principios del libre mercado. Smith podría ser considerado el creador del capitalismo, aunque esto es debatible. Mediante la metáfora de la mano invisible, Smith sostuvo que la sociedad alcanzaría un mayor bienestar si el Estado deja de funcionar por sí mismo el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda. De ese modo, aseguró el pensador escocés, si cada persona persigue su propio beneficio, la comunidad en su conjunto también llegará a la mejor situación posible. Las ideas del capitalismo fueron apuntaladas, además, por el Renacimiento y la Ilustración, que desplazaron al sistema conocido como antiguo régimen y dieron lugar a los estados modernos. El capitalismo fue luego cuestionado por uno de los pensadores más emblemáticos del siglo XIX, Karl Marx, quien sostenía que el sistema capitalista propiciaba la explotación de un grupo de la población, el proletariado, por parte de los dueños de los medios de producción, los capitalistas. De ese modo, nace una corriente del pensamiento socialista que fue creado al extremo con el sistema comunista de la Unión República Socialista Soviética. Centralizada desde el Estado, no obtuvo los resultados esperados. En ese contexto se dio un punto de quiebre muy importante en la historia, la caída del muro de Berlín en 1989, lo que significó en cierto modo la victoria de la libertad económica sobre el modelo comunista. No obstante, el capitalismo tuvo que admitir la intervención del Estado en ciertos aspectos o sectores como la educación y la salud. Cabe señalar que en cada crisis económica se cuestiona el sistema capitalista y los economistas van planteando nuevas medidas para asegurar que los beneficios del libre mercado puedan llegar a toda o casi toda la población, pero es un debate que seguirá en pie y sobre el cual al parecer nunca habrá un acuerdo unánime. El capitalismo en Bolivia. En nuestro país, desde 1952, el capitalismo había ensayado dos políticas. La primera, que consiste en el capitalismo de Estado, que va desde el año 1952 a 1985, y la segunda, que consiste en una política de laissez-faire, es decir, la menor interferencia gubernamental posible con el sistema económico, que precisamente se inauguró en el año de 1985. ¿Y por qué en la actualidad no tenemos capitalismo en Bolivia? Por dos razones. La primera es la hegemonía de las socialistas en la educación. Las universidades son las mayores productoras de las ideas marxistas. Cualquier egresado de ciencias sociales tiene conceptos erróneos que le hacen repetir ideas nocivas para la convivencia pacífica. Y la segunda es la ausencia de partidos políticos que defiendan el capitalismo, dejando así la arena electoral como un monopolio de los socialistas. La única vía posible para llegar al capitalismo y sacar a nuestra nación del lodazal que han dejado los socialistas es la actividad política impulsada por un partido político que defienda los principios del gobierno limitado. Y finalmente voy a dar la conclusión. Al terminar esta investigación se llegó a la conclusión de que el capitalismo maneja desde sus comienzos distintos puntos de vista sobre sus formas de manejo y la globalización. Además, el capitalismo ha logrado llevar el desarrollo económico, político, social, cultural y la aceleración para crear potencias mundiales. Igualmente, la globalización ha mantenido el sistema capitalista como forma de gobierno. Muchas gracias. Esa fue nuestra participación en el tema del capitalismo. Muchas gracias por su atención.